Hola amigos, soy Paulette, estamos aquí en Caringa y hoy vamos a tener una charla con el apicultor Eric Legaria. Vamos. Sabemos que la picadura de una abeja es muy doloroso. Sin embargo, ustedes que están todos los días en contacto con ellas, cuéntanos, además de las picaduras, ¿qué tan difícil es ser apicultor o dedicarse a la apicultura? Es doloroso al principio, pero te vas acostumbrando. Y también cuando eres apicultor y permaneces en tu mismo apiario, las abejas dejan de picar. Te vuelves parte de su entorno, tu aroma, tu humor. Lo empiezan a conocer y empiezan a no sentirse amenazadas y entonces te pican cada vez menos. Y también cada vez menos daño te hace la apitoxina. Y sobre qué tan difícil puede ser, es un proceso en el que utilizas materiales de acero, materiales de madera, cera y animales vivos, insectos vivos. Entonces hay riesgos de que se te caigan las cosas, de que se te rompa una colmena al caerse, de que cuando las transportes haya movimiento y caída de colmenas y se desbarate una colmena, y eso pues, puede ser una tragedia. Pero son insectos que vuelan, son insectos que nacen cada 21 días. A pesar de que están en peligro de extinción, sigue siendo muy noble su desarrollo y su multiplicación. Entonces, lo difícil de la ganadería apícola se compensa muy fácilmente por las mieles que te da, pues en términos tanto de miel como de cosas dulces, satisfacciones que te da ser apicultor, porque trabajas con animales fascinantes. Es más la fascinación que tienes al trabajar que la problemática. Existen muchas voces alrededor de esta labor, que si hacemos mal o que no deberíamos usarlas. Cuéntanos, ¿les estamos robando su miel? No, lo que nosotros aprovechamos de miel de las colmenas no afecta a esa colmena, no le estás quitando su alimento. Estamos haciendo una ganancia, un aprovechamiento de lo que las abejas ya hacen. Las abejas producen miel porque es propiamente hablando el líquido amniótico para que nazcan, para que se desarrollen las larvas y se conviertan las pupas en una abeja. Y cuando el apicultor entra en funciones, lo único que hace es darles más, se estresan menos porque tienen que buscar menos lugares para almacenar miel. La tienen en su misma colmena, en su mismo cajón, en las alzas. Y el aprovechamiento de la miel se conoce desde hace varios miles de años. O sea, la historia de las abejas que está registrada tiene que ver con el aprovechamiento de miel. La primera bebida fermentada era a partir del fermento de la miel con agua, ¿no? Lo que llamamos hidromiel. Eso era lo que realmente bebían los vikingos. Eso y la conservación, aprendieron que cubriendo de miel muchas cosas de la naturaleza también las conservabas, como se conservan en sal o como se conservan congeladas, también hay cosas que se conservan cubiertas de miel. Entonces no, la miel es un regalo de la naturaleza y está para poderse aprovechar sin estresar a ningún animal. El humano consume grandes cantidades de miel, pero ¿cuál es el trasfondo de la fabricación de la miel? ¿Por qué las abejas hacen miel? Es una sustancia que forman con su saliva, con la humedad, con resinas, con cera, con polen. Todo eso está regurgitado, pues está procesado a través del cuerpo de la abeja y lo van escupiendo como miel. ¿Qué papel desempeñan hoy en día las abejas para la vida misma? ¿Y cuál sería el panorama si dejaran de existir a causa de factores como cambio climático, guerras biológicas y demás problemáticas actuales? La abeja es el polinizador más importante de toda la fauna que hay en el mundo. Muchos animales polinizan de muchas formas. Las mariposas polinizan, los colibríes polinizan, los murciélagos polinizan, los abejorros polinizan. Pero el trabajo de la abeja es mucho más fuerte, importante y más generalizado. Entonces,
ya hay una debacle de abejas. Hay un problema a nivel mundial porque no hay abejas. Michoacán tenía 80 especies y quedan 2. O sea, ese dato tiene que, es decir, de 80 hay 2. Simplemente hay una que solamente vive en climas tropicales, con mucho calor o se muere. Y la Apis mellifera, la europea, que después de la invasión de las africanas, después de cambios climáticos, después de tala de bosques, después de uso de agroquímicos, fueron acabando con muchas especies de abejas más débiles. La abeja que queda es una abeja fuerte, muy agresiva, pero muy trabajadora. Y entonces, un ejemplo que les pongo: yo doy servicios ambientales. Rento mis colmenas para que polinicen lugares donde ya no hay polinizadores. Y donde se requiere, si no hay polinizadores, tienes que usar más agroquímicos para poder producir el alimento. Si usas más agroquímicos para poder producir el alimento, vas a desarrollar más cáncer, más hipertensión, más problemas de respuesta al gluten. Antes no existía eso, y no es gluten, es fósforo que le echan a todo para que crezca más rápido. Mientras menos abejas haya, más agroquímicos tiene que haber para poder para poder atender la demanda de alimentos del mundo. Entonces, la importancia de las abejas tiene que ver con la salud del ser humano y la salud del medio ambiente. Las abejas son la consecuencia, su trabajo se puede medir como el 75% de lo que consumimos es polinizado o es beneficiado por la vida de las abejas. Sin abejas dejaríamos de comer un 75% de lo que comemos. ¿Sus rayas tan características cumplen alguna función? A nosotros como apicultores, nosotros buscamos que mientras la abeja sea más oscura, es más trabajadora. Y tú puedes ir manejando tu cría de abejas a que se vayan haciendo un poco más oscuritas, porque eso las hace más fuertes para trabajar. Su pelito negro tiene otra composición química que la del pelito amarillo, pero son peluditas porque son trampas su cuerpo es una trampa de polen. ¿Cómo viven con otras colmenas de la misma especie? ¿Crean lazos con otras abejas de diferente especie? Pues es que ya no hay. O sea, sí, creaban, pero ya solo hay 2 especies que no se cruzan, que es la Apis mellifera y la melipona. Entonces la melipona normalmente es de ahí donde está, esa es la que no tiene aguijón. Entonces son 2 especies distintas, no se pueden cruzar, no lo hacen, no lo han hecho. Espero que no lo hagan, que no muten, ¿no? ¿Existen culturas que tienen dentro de sus hábitos alimenticios a las abejas? Los sumerios y acadios, en sus transcripciones, en todos hay muy importante el trabajo de las abejas. Sumamente importante porque les daba... Si una abeja sella su colmena con cera y polen y hacen un pegamento para mantener temperatura y todo. Eso fue imitado por los seres humanos que atendían colmenas. Los seres humanos nos fuimos armando por la observación de todo lo que somos y lo fuimos mejorando. Los egipcios, son miles de años de transcripciones que tienen que ver con la cría de abejas y la ganadería de abejas. Los mayas, hasta la fecha el principal productor de miel del país es la Riviera Maya y sobre todo Yucatán. Son los principales productores de miel del país. Michoacán es el 5º productor de miel del país. Somos el 5º lugar en apicultura de México. Sabemos que el ego es una estancia psíquica mediante la cual una persona se reconoce como yo. Esta estancia cubre el tiempo pasado y futuro y lo vemos principalmente en los humanos. Sabemos que las abejas son la especie más importante en la Tierra. Vemos a lo largo de nuestra vida la forma y el diseño de una colmena por fuera, pero por dentro, ¿cómo es la organización? ¿Cuántos niveles de jerarquía podemos encontrar? Es una organización muy horizontal. Existen 3 abejas, si las ponemos en una imagen: la reina, la obrera y el zángano.
La reina nace y crece para ser fecundada y poner muchos huevos. Es fecundada en el vuelo, entonces ella tiene que volar, y los zánganos son abejas muy fuertes. Son zánganos, su única función es fecundar a la reina, entonces no hacen nada, por eso son unos zánganos. Nacen, crecen, y en cuanto la reina sale, avienta su feromona y todas salen atrás de ella y copulan en el aire. Ella recibe el semen de todos los zánganos que la van, y ella va administrando ese semen y va nutriendo sus huevos y los va depositando. Esa es una función fantástica de la abeja reina. Pero aquí hay una relación muy curiosa, porque uno podría pensar que si es la reina, todas hacen lo que la reina quiere. Sin embargo, las mismas abejas pueden matar una reina vieja y crear una reina nueva para que las dirija. Ahora bien, ahí ya hay dos categorías. Y la obrera se divide en varios elementos que tiene que generar. Tiene que hacer muchos trabajos. Están las nodrizas, que son las que cuidan de alimentar a la pupa, al gusanito que deposita la reina. Lo tiene que alimentar, lo tiene que cuidar, tiene que darle calor, tiene que darle nutrientes. Y hay otra abeja que está limpiando. Nace una abeja y se va, y otra llega y limpia, porque van a volver a usar ese cubito hexagonal donde van a meter otra vez huevo, miel y polen. Y se va a desarrollar otra, y ya sale y trabaja. Entonces hay las que limpian, las nodrizas, las guardianas, digamos, o guerreras. Esas son las que están prestas para defender la colmena, y son bastantes. Están las exploradoras, las que salen a explorar, y hay una que se va muy lejos y esa va a traer información, y hay otras que trabajan más cerca, que están buscando. Una se va por agua, y las que encuentran alimento en el momento se lo traen, no pierden el tiempo. Entonces, dentro del trabajo de la obrera se dividen de muchas maneras, pero básicamente el trabajo de la colmena es poner huevos, cuidarlos hasta que nazcan, ir por más polen y seguir haciendo que nazcan abejas, porque su función es polinizar. Vemos que las abejas tienen su rol muy bien definido. Sin embargo, como en los humanos, muchas veces pesa más el sentido de superioridad antes que el crecimiento en equipo. ¿Qué podría tener como resultado el hecho que una abeja comience a realizar funciones que no le corresponden, o incluso ver por ella misma tomándose ciertas libertades? Su naturaleza no se los permite. Podría ser que una abeja se pierda y trate de sobrevivir, o encuentre una orientación sin la señal de su colmena, sin la vibración de su colmena, que es muy específica. Se antoja difícil, porque las abejas mantienen, como viven muy poco tiempo, pero tienen que cuidar una personalidad, por así decirlo, una abejonalidad, pues. La información genética de la reina, es decir, las rutas de esa colmena que fue instalada en ese lugar, y la reina sabe dónde está el agua en la temporada de lluvias, dónde se concentra agua, dónde se concentra polen. Esa información la deja en el huevo, y ya es parte de la abeja que va a nacer, y esa abeja ya lo sabe y va a volver a ir a los mismos lugares. Si no hay manera de que una abeja nazca y diga, yo voy a ir a explorar por allá. Uh-huh. O sea, no sucede así. Es un proceso de pase de información genética, como lo conocemos. Te pareces a tu mamá, y en esta parte te pareces a tu papá, y en esta a tu abuelito, eres idéntico a tu abuelo, ¿no? Para las abejas eso es mucho más importante. O sea, eso tiene que ver con quiénes son, cuál es su función. Lo que sí puede pasar es que hay abejas que esa colmena prefiera un polen de una flor específica más que el de otra. Pero todas las abejas de esa colmena, quizás todas sí. Es como pensar si una hormiga decide ya no ser parte de la colonia y vivir sola, o sea, independizarse. O sea, eso no puede pasar, ¿no? Pero normalmente las abejas se mueren en donde viven antes que salir huyendo.
A nosotros los seres humanos se nos ha enseñado y se nos enseña en casa y socialmente a ganar cosas, a obtener premios, a ser el primer lugar de esto, el más rápido en aquello. Y cuando volteas a ver a la naturaleza te das cuenta de que lo verdaderamente importante es la colectividad. Piensen en las jaurías de lobos, de coyotes o de perros salvajes. ¿Cómo viajan las mariposas desde Canadá hasta Michoacán? Todos comparten el alimento. Hay alimento que se adquiere para que todas coman y solo un grupo selecto es el que busca el alimento. Ningún proceso natural nos habla de una supremacía. Hay machos alfa entre los venados, entre las aves, entre los leones. Pero eso no lo hace el mejor, porque el macho alfa no puede comer si sus hembras no cazan. Entonces él no es el mejor. Las mejores serían su harem de leonas, que son las que hicieron la cacería para que él venga y coma el mayor tajo. Pero su función es cuidar de sus crías y de sus hembras, porque es lo que da seguridad. En cambio el hombre devasta especies para someterlas. Por ejemplo, devastas un suelo para poder poner una plataforma que sea la más grande para tener la mejor plaza, y tú como gobernante dices, esta va a ser la base de la estatua que me va a inmortalizar. Ese ego llevado a ese extremo nunca lo vas a ver en el reino animal. Y lo que deberíamos de aprender es a observar con la intención de imitar los procesos de los animales gregarios. Haber sido confinados y tener cubierta la cara para poder seguir viviendo en comunidad es el resultado de la devastación ambiental por los egos. Y lo que estamos viendo es que la cooperación es lo único que nos ayuda a salir. Si los humanos nos tomáramos un segundo para contemplar el orden y el funcionamiento de las abejas, nos podríamos llegar a preguntar cómo trasladar esa sinergia a nuestras vidas. Eric, cuéntanos, en tu amplia experiencia en contacto con las abejas, ¿qué te ha enseñado o qué ha cambiado en tus actividades o tu forma de pensar? Justo la apicultura me mostró el agrado de trabajar en conjunto con más gente que se dedica a lo que tú haces. Ahora que trabajo en el campo con abejas y con gente dedicada a lo mismo que yo, la apicultura, me cuesta muy poco trabajo hacer mi labor, porque siempre encuentro ayuda, y yo me siento muy comprometido a ayudar a mis compañeros apicultores a hacer su trabajo. A una colmena tú le puedes sacar, hay 67 productos a nivel global, hay 67 productos patentados que salen de una colmena. Se desarrollan shampoos, jabones, jarabes, ungüentos, tinturas, adornos, aromatizantes, cosméticos, alimento. Suman 67 cosas. Para poder sacarle 67 cosas a una colmena necesitas la cooperación de mucha gente. Eso es el valor de la apicultura. Sabemos que nosotros necesitamos más a la naturaleza que ella a nosotros. Pero si decidiéramos fijar nuestros ojos en las abejas, ¿cómo podemos ayudarlas? Hijo, pues inviertan en apicultura, adopten una colmena, adopten un apiario, no llames a los bomberos para que vengan a quitarte un panal, ponles agua con azúcar para que se fortalezcan y sigan su camino, no se queden ahí donde las ves. Pero sobre todo, no cambies más el suelo. No hacen falta más aguacates, no hacen falta más berries. Hace falta transformar y hace falta aprovechar de mejor manera lo que la tierra produce. El cambio de uso de suelo forestal ha provocado que tengamos más del 60% de la fauna silvestre de Michoacán en peligro de extinción. El impacto ambiental hoy, en agosto del 2020, es apocalíptico. O sea, en verdad es apocalíptico. El hecho de que sin el trabajo humano no se puedan ya conservar abejas dice mucho, ¿no? Que sin el trabajo humano no se puedan conservar venados dice mucho. Y que sin el trabajo humano ya no haya pinos
dice mucho, es digno de preocuparse. El mensaje es: regresa y vuelve a la naturaleza. Procura pasar tiempo con la naturaleza y te vas a dar cuenta de lo que has perdido y lo que tienes que recuperar.